Quiero leer el Salmo 96, en donde hace un llamado a la adoración. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dar a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la honra debido a su nombre. Es así como la palabra del Señor nos plantea como nosotros debemos honrar el nombre de Dios. Le voy a pedir a usted que me acompañen en esta oración de invocación a nuestro Padre Celestial. Amado Dios que estás en los cielos, en esta mañana, oh Señor, un grupo de tus hijos se ha reunido en este lugar en razón de tributar honra y gloria a ti. Señor, gracias le damos en esta mañana porque usted ha permitido el tiempo, la disposición del corazón para congregarse. Y aunque esto es un mandamiento, Dios, es necesario que tú obres en los corazones. En esta mañana, oh Dios, te damos gracias porque tú estás presente en este lugar. Estás con nosotros. Nosotros podemos ver con los ojos de la fe que tú estás en todo lugar y especialmente estás con tus hijos. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias porque grande es tu misericordia y bendita tu gracia. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre en esta hora y queremos hacerlo de una manera que a ti te place. Por lo mismo, Dios, te rogamos y te suplicamos en Cristo que tú, Señor, seas en nuestro ser, ayudándonos en nuestra mente para que se concentre en aquello que es bueno, en aquello que es esencialmente la adoración. Ayúdanos, Señor, porque es necesario. Reconocemos nuestra debilidad delante de ti. Pensamos y meditamos en la adoración que tienen los ángeles en el cielo. Tal vez alguno de nosotros quisiera ser como ellos, pero no es así. Tú nos has creado, nos has hecho con una humanidad, Señor, pero también esa humanidad está caída por la transgresión que hizo Adán y Eva. Amado Dios, te dedicamos este culto, reconociendo todas nuestras debilidades, pero queremos hacerlo también con conciencia. Nosotros te debemos mucho, amado Dios, y por eso agradecemos y con gozo te dedicamos este culto. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, vamos a adorar al Señor con un cántico, un salmo que está... El salmo es 100. Vamos a cantar el salmo 100. Habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría, venid.
Crónicas, la segunda carta, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y en el versículo 14. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y también sanaré su tierra. Lo he usado esta porción bíblica para hacer un llamado a la confesión de pecado. Y voy a pedir a nuestro hermano René que nos lleve al Señor en esta confesión. Padre amado celestial, te damos gracias nuevamente por estar en tu casa de oración y que nos has convocado para alabar, glorificar tu nombre, para escuchar tu palabra, para cantar alabanzas y también oraciones. Te rogamos, Dios, que tú nos acompañes, nos bendiga y que sobre todo queremos confesar nuestras faltas, nuestros pecados ante ti, para estar enriquecidos nuestros pecados, Señor, por lo que nosotros hemos cometido y cometemos diariamente en cada instante. Queremos, Señor, que tú nos limpies, nos santifiques, Señor, y nos haga aptos para estar ante tu presencia en este culto. Que tú nos seas acompañando y bendiciendo, Señor, y que confesamos nuestros pecados para que tú nos atiendas, oigas y seas bendiciéndonos y ayudándonos, Señor, en toda nuestra vida, en todo nuestro instante, todo lo que nosotros hagamos, Señor, en cada instante. Señor, te rogamos que tú nos libres de tentaciones, de pecados, Señor, para poder, Señor, servirte de buena forma, Señor, a tu santidad, Señor, que tú tienes para el celestial. Te rogamos, Dios, que tú nos limpies, nos perdones, y nos acompañes, nos bendiga y nos proteja de todo mal. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar el Salmo 51. Vamos a hacer una lectura alternada de los salmos que hemos venido leyendo, y este salmo es el 48. Así que leemos la palabra del Señor de manera alternada. Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra,
es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Y volviéndose ellos así, se maravillaron, se burlaron y se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quebras tú las naves de Tarso. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, cantad sus torres. Considerad atentamente a su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a las generaciones venideras. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Que Dios añada bendición a esta su palabra. Tomen asiento, hermanos. Vamos a en esta hora hacer una oración por iluminación de la palabra del Señor y también por el que va a exponer la misma. De tal manera que quiero pedirle a nuestro presbítero hermano Pablo que lo lleve al Señor en esta oración. Nuestro amante Padre Celestial, en que ahora vamos a estudiar de tu palabra, vamos a buscar escudriñar lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Primeramente, oh Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, aparta todas aquellas cosas que distraen a tu palabra, oh Señor, y pedimos que tu gracia sea con cada uno de nosotros. También, oh Señor, con nuestro hermano presbítero Eduardo, que tiene la responsabilidad de ser el administrador de tu palabra. Dale sabiduría, limpia sus labios, Señor, de toda cosa que sea extraña ante ti y que sea palabra tuya, oh Señor, no la de él. Pedimos que tu gracia sea con él y con esta iglesia, oh Señor, sea bendiciendo a cada uno y también sea fortaleciéndonos en la fe. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, quiero invitarle a ustedes, hermanos, que abran sus Biblias en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, y vamos a meditar desde el versículo 17 hasta el 34. El tema de hoy es en memoria de mí. Primera de Corintios, el capítulo 11, versículo 17 hasta el 34. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena.
y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En memoria de mí, ese es el tema. Y para introducir, hermanos, este tema, quiero darle una noticia que yo he leído en internet y que guarda relación con el tema. La Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos de España rinde homenaje a cerca de 50 médicos que han dejado la vida en la lucha contra el coronavirus. Han perdido la vida por estar en primera línea de esta batalla. Así que el recordatorio es que en memoria de los compañeros fallecidos en la lucha contra el COVID-19. Cuando nosotros leemos y reflexionamos este tipo de circunstancias, no dejamos de estar de acuerdo en que se honre la memoria de las personas que dieron su vida al servicio de los demás. Y son situaciones muy, por supuesto, loables. Pero que sin embargo, estas mismas situaciones, estas mismas cosas, nosotros debemos decir que son temporales, porque casi siempre se pierden en la memoria de las generaciones y dejan de recordarse. Así como esta organización de médicos que hace recordatorios por medio de rendir un homenaje a sus compañeros fallecidos, la Iglesia, como organismo vivo, tiene un memorial de comunión establecido y ordenado por su Señor y Salvador Jesucristo, quien es cabeza de la Iglesia. Y este recordatorio se le conoce también como sacramento de la Santa Cena, o mesa del Señor, o como también dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 20, cena del Señor. La cena del Señor es nada menos que
una sencilla celebración en donde se conmemora la muerte expiatoria del Señor Jesús y a la vez simboliza la unidad de los cristianos y su reiterada fe en la pronta venida de su Salvador. Por lo que toda la iglesia, porque todas las iglesias que existan, que profesan a Cristo como su Señor y Salvador, debieran de celebrar este maravilloso sacramento. Y quiero hacer un entre paréntesis. No sé cuántos de ustedes saben de lo que significa sacramento, ¿no? Todas nuestras confesiones y catecismo hablan no necesariamente de la cena del Señor, dice sacramento del bautismo, sacramento de la cena del Señor. Y la verdad que este es un término latino, o en el idioma latín se usa mucho y significa medio o instrumento sagrado. Eso significa sacramento. Ahora bien, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, ocurre una situación muy particular con la iglesia de Corinto en relación a la celebración de este sacramento. La cena del Señor, como lo llama el apóstol Pablo aquí. Y veremos veremos también no solamente la problemática que estaba habiendo en esta iglesia de Corintio, sino que también vamos a ver el origen, el propósito y el significado de la cena. Y vamos a ver la manera correcta y la manera incorrecta de participar en esta conmemoración del Señor. Así que en el punto número 1 vamos a ver el problema que estaba ocurriendo en esta iglesia local de Corintios. El apóstol va a enseñar, pero también va a advertir que Dios juzgará la manera en que se participa de la cena del Señor, indicando que entre los miembros de la iglesia de Corintio había en realidad algunos que habían sido juzgados y estaban sufriendo las consecuencias del castigo de Dios por la forma en que estaban observando la cena del Señor. Ellos, como dicen, no discernían la realidad del cuerpo de Cristo y debiéramos preguntarnos ¿cómo vivimos hoy la realidad del cuerpo de Cristo? La iglesia de Corintio había llevado la celebración de la Santa Cena del Señor a un nivel inaceptable, por lo cual el apóstol los exhorta. Ahora, para entender un poco más la situación de esta iglesia, la pondré en su contexto. Primero hay que mencionar que las personas que componían esta iglesia eran personas de diferentes estratos sociales. Habían personas acaudaladas en esta iglesia, personas con mucho dinero, con poder económico. En esta iglesia también habían pobres, pero también habían personas muy, muy pobres. Y la iglesia, dentro de todas sus actividades que tenía, ellos practicaban una fiesta que venía de la iglesia primitiva.
Y esta fiesta que ellos hacían se llamaba fiesta de amor o fiesta de ágape, que es lo mismo. Ahora, lo que pasaba con ellos es que ellos no le rendían honor al nombre de la fiesta, fiesta de amor, porque vamos a ver que no había nada de amor en este encuentro que ellos tenían. Los corintios estaban haciendo de manera muy diferente lo que practicaba la iglesia primitiva. Cada persona en esta fiesta debía de llevar algo para compartir. Aquí deben imaginarse ustedes que las personas que tenían poder económico, que eran acaudalados, iban a llevar lo mejor, ¿no? Iban a llevar sus mejores mujeres, tal vez una botella de vino, una reserva, Señor. Pero ¿quién? Y los otros iban a llevar, por supuesto, lo que tenían en su casa. Porque esta fiesta era una fiesta de compañerismo, era una fiesta de comunión, era una fiesta de amor. ¿Y por qué se la menciono y hago el énfasis en esto? Porque antes de celebrar la Santa Cena hacían esta fiesta. Y esto era una práctica de muchas iglesias. Antes de celebrar la Santa Cena, celebraban la fiesta del amor. Y el apóstol les dice a los hermanos de Corinto: no los puedo felicitar a ustedes, porque no se congregan para lo mejor. Así dice el apóstol: ustedes no se están congregando para lo mejor. Dice, ustedes se congregan simplemente para lo peor. Ustedes parecen que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay entre vosotros divisiones. Entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Y hasta cierto punto lo creo, dice el apóstol. La iglesia tenía celebración, pero estaba ausente la comunión. ¿Se puede celebrar? Sí. ¿Se puede asistir? Sí. Pero lo que no había era comunión. No había compañerismo cristiano. Por el contrario, hacían notar ¿qué cosa? Hacían notar su egoísmo, hacían notar el espíritu divisionista, hacían notar su pecado de glotonería y también el espíritu individualista. Estas cosas hacían notar que extraño que una iglesia haga notar este tipo de cosas. Uno diría, estas son cosas del mundo, pero no de la iglesia. Pero lo que llama la atención, hermanos, es lo que el apóstol dice en el versículo 19. Dice, porque es preciso que entre nosotros haya disensiones. Es preciso que haya divisiones en la iglesia. Y creo que está en contra de ese tipo de cosas. Para que, y aquí hay una razón importante, Dios usa este tipo de situaciones o permite este tipo de situaciones para ver quién
es quién, para ver los que son aprobados por Dios y los que no son. Aquí, en este tipo de fiesta, es donde se manifiesta el carácter de cada cual, y Dios esta cosa lo usa como un filtro para ver quién es quién. Bueno, Dios hace estas cosas y lo hizo acá en esta iglesia. En el fondo Dios permite estas divisiones como una especie de filtro para saber si son o no son creyentes o verdaderos cristianos. Versículo 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, eso ya no es comer la cena del Señor. En otras palabras, el apóstol les dice a los corintios, a los miembros de la iglesia: cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Cuando uno hace una lectura superficial, va a creer que esta gente estaba celebrando la Santa Cena y algunos se emborrachaban con este vasito pequeño. No era así. Ellos se emborrachaban con la fiesta anterior a la cena y hacían todo este tipo de cosas. Por eso quise poner en contexto este pasaje para entenderlo un poquito más. La iglesia tenía personas muy pobres que no tenían que llevar a la fiesta y estaban pasando hambre. Otros que tenían toda clase de manjares pero que no eran capaces de ofrecer nada. Una situación muy triste y humillante, ver a un hombre pobre sufrir hambre y que no hubiera nadie que le diera algo de comer. Y por eso que en el versículo 22 de este capítulo hay una reacción del apóstol Pablo. Y dice: ¿qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren ustedes que lo alaben? ¿Los elogien? Y el apóstol dice: en ninguna manera lo voy a elogiar por esto que están haciendo. No había, hermano, alguna disposición en compartir. No había ni siquiera una miga de pan de solidaridad. Lo que había era egoísmo. Lo que ellos estaban haciendo de fondo, estaban quebrando, estaban fracturando la unidad de la iglesia. Y como dice aquí, incluso algunos estaban embriagándose en esta fiesta de amor. Uno diría: qué feo, qué fea la actitud de los hermanos, qué fea su conducta. Irreprochable, totalmente irreprochable. Y con esa clase de actitud, con esa clase de conducta, es obvio que no podemos participar de la cena del Señor. Obvio, no se puede. Y nosotros podríamos sacar algo, una lección de estas cosas, y decir que es muy evidente entonces que la actitud del corazón es algo muy importante al participar de la cena. Pero no menos importante será la conducta, porque la conducta nuestra deberá ser solemne
y santa al celebrar la cena del Señor. Porque es un encuentro espiritual. No solo se debe celebrar, sino debe pensar que debemos tener comunión. Y debemos pensar aún más que lo que yo estoy haciendo en la cena del Señor es lo que Dios hizo conmigo. Uno cuando ve la Santa Cena, ve las copitas y el pan, ¿saben? Es una predicación tangible de la Biblia. Esta ordenanza es una predicación tangible. Nosotros podemos ver la copita y el pan, pero cada uno de estos elementos tiene un significado. Ahora, nunca se debe participar con un espíritu negligente e irreverente, sin tener ninguna intención, sin tener ningún deseo de conmemorar la cena. Ningún creyente debe tener esta clase de actitud ni de pensamiento. Por el contrario, un deseo ferviente de querer participar porque yo entiendo lo que es y lo que significa. La iglesia de Corintio, estos hermanos, al parecer, no hacían ninguna diferencia entre su propia comida que traían de su casa con este alimento espiritual, que en sí lleva un gran significado. Vamos a pasar al punto número 2, que es el propósito y el significado al conmemorar la persona de Cristo. Versículo 23 al 26. Porque yo recibí, dice el apóstol, del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que viviereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí hay que hacer una salvedad o tal vez una indicación. Primeramente, hay que decir que el apóstol Pablo no estuvo presente en el aposento alto con los otros apóstoles cuando el Señor instituyó el sacramento. Lo que pasa es que el apóstol recibió, cuando él dice: yo recibí del Señor, este recibimiento es una revelación directa del Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Es una revelación directa que el Señor Jesús hizo al apóstol Pablo, por eso que él expresa de esta manera las cosas. La segunda cosa que debo decir es que este verso 23 de este capítulo 11 es el único y la excepción de todo el Nuevo Testamento, porque las palabras que el apóstol dice aquí no es consonante con una cosa, no es consonante con los evangelios, que también mencionan la institución de la cena. Y ninguno de estos evangelios dice: haced esto en memoria de mí, o como dice: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. La palabra partido es una mala traducción de la Reina Valera.
porque los evangelios no hablan de que el cuerpo fue partido. Es más, este término no está en consonancia con la promesa que el Señor hizo, que ningún hueso del Señor Jesucristo sería roto. Es una promesa que está escrita en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 36, y también está en el Salmo 34, verso 20. Pero también nosotros, si vamos más atrás, también esta promesa está figurada en los corderitos que se mataban. Ahora, ustedes recuerdan el Señor Jesús muerto en la cruz. Y los romanos, para apresurar la muerte de las personas, ¿qué hacían? Le quebraban los huesos de las piernas. Eso apresuraba su muerte. Pero cuando fueron a hacer eso con Jesús, el Señor Jesús ya estaba muerto. Así que lo único que hicieron fueron un lancero le clavó su lanza en el costado, pero ya estaba fallecido. Así se cumple la promesa escrita. Esas son las dos las indicaciones que hay que hacer en este versículo 23 de este capítulo 11 de Corintios. Ahora bien, la narración de la institución de la cena la encontramos en los evangelios y particularmente en este pasaje que nosotros estamos viendo. El sacramento de la Santa Cena del Señor Jesús lo estableció en medio de otra ordenanza. Jesús estableció la Santa Cena como una ordenanza, pero mientras hacía esto, Él estaba celebrando otra ordenanza. Y esto lo estaba haciendo junto a sus discípulos. Esta ordenanza conocida como la Cena de la Paz. Esta ordenanza, hermano, la instituyó Dios mismo y aparece narrada en el Éxodo capítulo 12. Para recordar un poco la razón por qué esta celebración y por qué Cristo estaba celebrando la Cena de la Paz y junto a sus discípulos. Para recordar un poco, Dios estaba por enviar la última plaga para que Faraón dejase salir a los israelitas de Egipto. El ángel del Señor iba a venir a matar a los primogénitos, es decir, a los hijos mayores de cada familia egipcia. Justamente antes de que eso ocurriese, Dios dio a Moisés las reglas para celebrar la cena de la Pascua. Pascua literalmente significa pasar por alto. Pasar por alto, eso significa Pascua. Dios ordenó sacrificar a un corderito macho sin defecto de 1 año, y cada familia de Israel debía de sacrificar este corderito, lo cual su sangre debía de usarse para untar el marco de la puerta principal de la casa. Luego el corderito debía ser asado a fuego y comido con pan sin levadura, acompañados con hierbas amargas. Leyendo yo algunos comentarios, ¿por qué hierbas amargas? Bueno, nosotros nos alimentamos con verduritas, pero no son todas amargas. Hierbas amargas simbolizando la esclavitud que ellos tenían en Egipto.
Bueno, todos los elementos aquí tienen un simbolismo, un significado. Todas las familias de Israel hicieron como Moisés les había dicho. Era la primera cena de la Pascua. Durante la noche el ángel de Dios pasó de largo en todas las casas que tenían sangre del cordero inmolado, en los dinteles de las puertas. Y nadie fue muerto en esas casas. Dios también dejó a los israelitas que debían de celebrar la Pascua una vez al año, en el mes de Abib, en el día 14 y durante la noche. Es decir, le entregó Dios, aparte de instituir esta ordenanza, le instituyó todos los detalles. Lo que no tenemos detalles cuando celebramos la cena. No tenemos detalles así tan explícitos como estos. Dios quería que su pueblo recordara cómo Él había librado de la esclavitud de Egipto y de cómo los libró del ángel de la muerte al pasar de largo de sus casas. Por estas muestras de misericordia, el pueblo daría gracias a Dios por salvarles de la muerte y por sacarlos de una tierra de esclavitud y de pecado. Pero Dios les quería enseñar también otra cosa con esto. La cena de la Pascua era una señal que indicaba hacia el Señor Jesucristo. La noche antes de ser sacrificado Jesús y sus discípulos, ellos celebraban junto a la cena de la Pascua. Y mientras comían, Jesús habló a sus discípulos sobre la nueva señal que les daría. La cena de la Pascua indicaba hacia el futuro, cuando Jesús iba a morir por los pecados de muchos. Ahora Jesús estaba pronto a morir, por eso les dio una nueva señal para después de su muerte. Era la señal de la Santa Cena. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y esta copa del nuevo pacto es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Esta era la nueva señal, el sacramento que Jesús ordenaba para ocupar el lugar de la cena de la Pascua. Ya no era necesario matar un corderito, pues Jesús sería el corderito perfecto que quitaría nuestros pecados y quitaría el pecado del mundo. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Juan el Bautista cuando venía Jesús a bautizarse? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Santa Cena, hermano, nos recuerda nuestra unión con Cristo. Porque dice en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Santa Cena nos recuerda también nuestra unión con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 1 Corintios 10:17, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, es decir, de Cristo. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Lo interesante de este sacramento y de las ordenanzas que Dios ha dado es que no tenemos, hermanos, en ninguna parte de la Biblia un mandamiento para celebrar el nacimiento de Cristo. No hay ningún mandamiento que diga, usted de iglesia celebren mi nacimiento. Pero sí tenemos
mandamientos, hermanos, para celebrar la muerte y resurrección de Cristo. Y este mandamiento es dado y lo dio, por supuesto, el mismo Señor Jesucristo, diciendo a su iglesia: haced esto en memoria de mí. Este es el mandamiento. Y para terminar, hermanos, punto número 3, la manera correcta e incorrecta de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Manera correcta. Hay que tener un entendimiento de lo que es este sacramento. Y este sacramento es un maravilloso recordatorio, hermano, es un maravilloso recordatorio de lo que Cristo hizo por mí. ¿Y qué hizo por mí? Cristo sufrió, Cristo murió, Cristo resucitó para que tú y yo fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Es un maravilloso recordatorio para que nosotros recordemos que fuimos librados por los sufrimientos, por la muerte y por la resurrección de Cristo, de la muerte eterna. Son dos cosas importantes, ¿no? ¿Usted encuentra algún paralelismo con la fiesta de la Cena de la Pascua? ¿Lo que le pasó a Israel antiguo? Sí. Teniendo un discernimiento del cuerpo de Cristo. Y aquí hay que decir que hay varias interpretaciones. ¿Cómo yo hago el discernimiento del cuerpo de Cristo? Me estoy refiriendo a los elementos de la cena. Es que nosotros, hermanos, debemos pensar y comprender que el pan no es más que pan y que el vino no es más que vino, pero que ambos elementos, tanto el pan y el vino, representan el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, y que al participar somos bendecidos, fortalecidos por la comunión de Cristo. Ya el pastor muchas veces le ha dicho a ustedes algunas interpretaciones acerca de este discernimiento del pan, que algunas iglesias entienden otra cosa, la Iglesia Católica entiende otra cosa, hay otras, en fin, pero nosotros es esto, ¿no? Esto es pan, pan más el vino y vino. Creo que aquí hay una bendición, y esto es por fe, ¿no? Porque nosotros participamos por fe. Hay una bendición para que Dios está aquí, va a fortalecer porque está presente. ¿Cómo está presente el Señor Jesús? Ustedes me dirán, bueno, se nos ha enseñado que nosotros somos templos del Espíritu. El Espíritu está dentro de mí, está presente. Y somos fortalecidos en nuestra alma. Somos fortalecidos en nuestra fe. Eso es lo que ocurre. No hay alguien pensar de que por participar de la cena va a tener una doble porción de bendición. No, eso no ocurre. Esas son nuestras ideas. Pero también hay que tener la certeza que estamos en Cristo al participar. Que estamos dispuestos a ¿qué? A confesarlo en todo tiempo y en todo lugar y en todas las circunstancias. Reconociendo cuando haya pecado o hemos pecado a los mandatos de Dios, y lo que hay que hacer es confesar con un arrepentimiento sincero de corazón. La otra manera de participar es teniendo conciencia de mi amor por Dios y por mi prójimo.
Bueno, aquí hay muchísimos versículos que hablan esto, cuando yo voy a participar de la cena del Señor, yo tengo que tener conciencia de mi amor por Dios y de mi prójimo. Ahora, por lo que si yo tuviera alguna situación pendiente, la Biblia me dice que hay que buscar prontamente una verdadera reconciliación, para que esto no sea de obstáculo a cuando vayamos a participar de la cena. También teniendo conciencia de mis obligaciones y compromisos que adquiero con mi Señor, y de tener, por supuesto, una disposición de cumplirlo en amor y gratitud. Ahora, la manera incorrecta de participar o conmemorar la persona de Cristo. Participar bajo una absoluta ignorancia de lo que significa y es la cena del Señor. No tener ideas. Eso me inhabilita para participar. Participar de manera mecánica, sin consideración la importancia que conlleva el significado de este rito. Participar de una manera negligente y pasiva en relación a los pecados cometidos, no teniendo intención ni querer confesarlo ni tampoco de arrepentirse. Participar creyendo que se ha sido lo suficientemente bueno como para tomar la cena. Otra idea que no debiera estar cuando, bueno, estas cosas no debieran estar porque podemos con estas cosas tomar la cena, pero son maneras incorrectas de participar. Y si estas cosas son incorrectas, y si participamos de esta manera, e insistimos en participar de esta manera, el Señor nos juzgará. Y como dice la Biblia, los pondrá en disciplina. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. La palabra muchos duermen es que han muerto. Dios le ha quitado la vida. Si pues nos examináramos, es decir, hiciéramos una autoevaluación de nosotros, el Señor no nos juzgaría. Por eso que hay maneras incorrectas de participar, incorrectas. Entonces, si yo hago una evaluación de esto, no seríamos juzgados. Más, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y esto es muy interesante, ¿no? Cuando el Señor nos disciplina, cuando el Señor nos castiga por haber tomado la cena incorrectamente, insistimos en tomar incorrectamente la cena, y el Señor nos disciplina con enfermedades, como dice aquí, incluso el Señor nos puede disciplinar por la muerte. La disciplina del Señor es una muestra de amor. Y cuando nos disciplina, estamos enfermos por alguna situación o pecaminosa, sobre todo cuando no entendemos bien lo que es participar de la cena, y el Señor aún nos quitara la vida, no es para condenarnos. Es interesante, no es para condenarnos, no. Es para terminar con el pecado. Somos salvos, siempre salvos. La salvación del Señor es segura. A pesar de su disciplina, incluso sea la muerte, somos salvos. El Señor nos ama y por eso hace eso.
ahí en la iglesia de Corinto sufrió eso, ¿ah? Muchos debilitados, muchos enfermos, otros murieron. Pero por amor, el Señor hizo eso. Estaban bajo disciplina. Hermanos, la siguiente ocasión que vayamos a tomar la cena, la Biblia nos manda a examinarnos. Examinar nuestras vidas. Pero no para ver si tenemos méritos para tomar o participar, sino para reconocer nuestra indignidad, confesando los pecados, pero también confiando en la obra del Cordero que quita nuestros pecados. Ninguno de nosotros debiera sustraerse de esta maravillosa señal que instituyó nuestro propio Señor y Salvador. La cena simboliza nuestra salvación. Podemos siempre acercarnos a la mesa por los méritos de Cristo y por la dignidad de Él. Nosotros participamos por la dignidad de Cristo en la cena. Y eso debemos creer, y eso debemos pensar y reflexionar cada vez que nos acercamos. Que Dios nos ayude en esto. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nosotros tenemos en la Biblia, tu palabra, la manera en cómo nosotros debemos acercarnos a ti, cómo debemos acercarnos a la mesa santa. Señor, gracias por esas exhortaciones que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de Corinto y que sirven para nosotros como ejemplo. Tú dices que la iglesia del Antiguo Testamento pasó muchas situaciones y era un pueblo desobediente e irreverente, y tú llamaste de igual manera. Pero también dice que has escrito estos ejemplos para nosotros, para que no repitamos los mismos ejemplos. Pues te pedimos en esta oratoria tu ayuda para que podamos ser buenos ejemplos y hacer todo aquello que a ti te place. Ayúdanos, Señor, y gracias una vez más por las cosas que nos has enseñado. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ir terminando nuestra oración a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Y vamos a entonar el Salmo 121. No
a entonar el Salmo 89. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije para siempre serás edificada misericordia. Aleluya, aleluya, en los cielos mismo afirmarás para siempre su verdad. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije para siempre será edificada misericordia. Aleluya, aleluya, amén. Bien, gozosos estamos en este día, vamos a seguir estando gozosos por la misericordia del Señor, por su asistencia en nuestras vidas, y damos gracias por ello. Así que recibe la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con cada uno de vosotros. Amén. Bien, saludados por un Cruz Santo. Bueno, ya ustedes saben, hermanos, que el pastor está en el sur porque él es un